En este vídeo voy a enseñaros algo que puede que os parezca secundario, que no puede ser muy importante, que es el uso de archivos de texto en Python. Esto sí que tiene una gran utilidad, porque nosotros sabemos que cuando iniciamos un programa, este programa funciona, sus variables y sus cosas, pero si lo cerramos y lo volvemos a iniciar, este código que hemos programado no guarda ninguna información de lo anterior. Eso es porque esos datos no se están guardando en el disco duro, sino que se guardan en memorias temporales, en la memoria RAM y en la memoria del procesador, que son temporales y luego se van a borrar. Por tanto, no podemos guardar la información en ningún sitio. Y si yo estoy haciendo un programa que es un juego o que hay unos ajustes o cualquier cosa que queramos guardar cuando se vuelve a iniciar ese programa, tenemos que guardar esa información en algún sitio. Sí que es verdad que últimamente se usa la nube y se guardan todos estos archivos en la nube. Pero de todas formas, esos archivos que se guardan en la nube se tienen que generar en algún sitio y luego subirse a la nube. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace generando archivos. En este tutorial voy a enseñaros a trabajar con archivos de texto, aunque obviamente los grandes programas no usan archivos de texto, es decir, no usan archivos .txt, usan archivos en formatos que son bastante extraños porque es información encriptada, pero que la idea es la misma, la idea es generar un archivo que guardaremos en algún sitio y luego que cuando el programa se vuelva a iniciar, lea ese archivo y de alguna forma se restaure a su punto anterior. Entonces, para este vídeo lo que vais a ver va a ser cómo trabajar con archivos, en este caso archivos de texto, y que lo que vamos a hacer con ellos va a ser pues abrirlos y con ellos pues escribiremos y los leeremos. Así que empezaremos creando un archivo. Es importante que creéis el archivo en el mismo sitio donde tenéis el programa. Si yo tengo el programa aquí en documentos, que lo veis que está aquí el programa que estoy haciendo ahora, vamos a guardar aquí el archivo de texto. Sí que es verdad que lo podría guardar en cualquier otro sitio, pero para la comodidad del tutorial voy a guardarlo aquí porque luego ya vais a ver por qué es más cómodo. Aunque sí, puede estar en cualquier otra ruta, pero os recomiendo que empecéis haciéndolo aquí. Entonces, vale, tenemos el archivo de texto creado. Ahora vamos a escribir varias cosas en él. Por ejemplo, primera línea, aquí texto, texto tabulado en números y luego, yo qué sé, símbolos extraños si queréis, ¿vale? Y guardamos el archivo. Entonces, con el archivo ya guardado, lo que vamos a hacer va a ser abrirlo, porque lo tenemos en la misma ruta que el programa, pues vamos a abrir este archivo. Entonces, ¿cómo podemos abrir el archivo? Lo puedes hacer de varias maneras. Una manera que a mí me gusta bastante es hacer file o el nombre que queráis, que va a ser el nombre del archivo dentro del programa, es igual a open y aquí ponéis el nombre del archivo, file.txt. No os olvidéis de la extensión porque si no, no lo va a encontrar. Ponemos coma y ahora aquí pondremos el modo en el que vamos a abrir el archivo. En este caso, como vamos a leerlo, pondremos una R, creo que es bastante obvio que es una R de read. Entonces, con el archivo ya creado, ahora podemos abrir este archivo y leerlo. ¿Cómo lo vamos a leer? Vamos a hacerlo de varias formas. Para empezar tenemos el modo for file line, o lo que queráis. Esto puede ser una I, una J, una X, lo que os dé la gana. For file line, in file, print file line. Y esto lo que va a hacer, perdón, que lo he llamado text al archivo, text. Y esto lo que va a hacer va a ser imprimir cada una de las líneas del código, perdón, del texto, sin más. Nos imprime cada línea y ya está. Vale, ¿cuál es la otra manera? La otra manera es la de hacer with open text.txt en modo lectura as file.read. Perdón, empezaremos con este, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer va a ser leer todo el texto y guardarlo como una cadena de texto. Si yo pongo que a es igual a file.read, luego voy a hacer print de a y como veis me imprime casi lo mismo que en el caso anterior. En el caso anterior me separaba cada una de las líneas por un espacio. En este caso las pone seguidas. Pero bueno, que la idea es la misma. Nos imprime el contenido del texto. ¿Cómo lo podemos hacer de otras formas? Otra cosa que podemos hacer es a es igual a read lines y print de a.
Y como veis aquí es ya muy diferente lo que tenemos, porque sí, hemos leído el archivo de texto, pero como veis lo tenemos dentro de una lista, y en esta lista tenemos cosas raras. Porque yo en mi archivo de texto no he puesto esto, ni he puesto este barra t, ni este barra n, ni este otro barra n. ¿Y por qué aquí al final no está el barra n? ¿Qué es el barra n? El barra n es el salto de línea. En Python no se usa porque si yo le digo print hola y luego le digo print ¿qué tal? Ya me está haciendo este salto de línea, porque Python lo lleva por defecto. En otros lenguajes de programación, este qué tal me lo imprimiría aquí al lado. Me lo imprimiría así. Uno al lado de otro, porque no he hecho un salto de línea. Entonces, este salto de línea lo que hace, pues como dice la propia palabra, es hacer un salto de línea. Si aquí pongo 1, es decir, sin el salto de línea sabemos que tenemos el texto este. Si añado el salto de línea, vamos a ver que tenemos un espacio de más, o sea que es básicamente saltar de línea. Y como que en el archivo de texto he saltado de línea, porque esta es una línea y esta es otra, aquí realmente hay un barra n que no estamos viendo, pero sí que existe este barra n. Entonces, como existe, pues el Python lo detecta y nos lo mete en la lista. Este barra t, podéis imaginar lo que es la tabulación. Este barra n lo mismo, este barra n exactamente lo mismo, y aquí no hay barra n porque si vamos al final del archivo, como veis el archivo acaba aquí. Si ahora pongo un espacio sí que va a tener un barra n. Si le quito ese espacio, ese intro, no va a haber barra n. O sea que el barra n nos indica que ha saltado de línea. Antes de empezar con esto del barra n y a enseñaros cómo lo podemos quitar y tal, por si queremos trabajar con este texto, voy a enseñaros otra cosa, que es readline. Y como podéis imaginaros, readline lo hace en singular, por tanto nos lee la primera línea. Si yo vuelvo a ejecutar esto como si fuese un bucle, pues podemos ir leyendo cada una de las líneas. Vale, sin más. Entonces, ahora ya sabemos cómo abrir el texto, el archivo de texto y leerlo, vamos a ver cómo podemos trabajar con sus datos, ¿vale? Porque sabemos que file readlines nos guarda una lista. Pero imaginaos que ahora yo quiero añadir esto y quiero coger de esta lista, pasarlo a la otra, pero no quiero tener el barra n ni el barra t porque me molestan. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Para empezar vamos a cambiar el nombre a esto y le llamaremos file content. Esto ya os digo, es una variable, podéis ponerle el nombre que os dé la gana, pero en este caso lo voy a llamar file content porque es más obvio que A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ya una lista, ¿vale? Que es file content, que sabemos que contiene varia información de texto. Y ahora queremos quitar los barra n, ¿vale? Solo nos vamos a preocupar de eso. Entonces haremos for file line in file content print file line. Si lo imprimimos, Python detecta el barra n y nos hace el salto este de línea, nos lo tabula y tal. Pero si por cualquier cosa lo queremos añadir a otra lista, ese barra n va a continuar. Así que crearé una lista que sea lista en la cual añadiremos lo que tenemos en file content, pero sin barras n y sin barras t. ¿Cómo lo haremos? Nosotros sabemos que queremos quitar de cada una de estas líneas, aunque esté invisible, un barra n. Entonces haremos file line es igual a file line, es decir, para este ejemplo será primera línea es igual a primera línea, pero haremos replace de barra n por esto. ¿Esto qué significa? Que cuando encuentre un barra n pondrá esto, que es nada. No os equivoquéis si pongáis esto, porque entonces os pondrá un espacio de más. Y no, lo que queremos hacer es quitar el barra n. Y también podemos hacer, para el caso de la tabulación, fileLine es igual a fileLine.replace barra t por esto. Y ahora, en la lista, .append de fileLine. ¿Vale? Si ahora imprimimos la lista, como veis tenemos el texto de alguna manera limpiado. Y esto es bueno porque esto lo podemos ejecutar por mucho que el barra t no esté. No le va a saltar ningún error. Solo si encuentra el barra t lo elimina y si no lo encuentra pues no lo elimina. Ahora sabemos cómo leer archivos de texto y cómo tratar con ellos. Obviamente en el momento que tenemos esto fileLine ya se ha perdido el archivo de texto. En el momento que se mete en la lista ya no tiene nada que ver con este archivo. Así que esto no es más que una cadena de texto y lo podemos manipular para hacer cualquier cosa con él. Entonces, una cosa que es importante es que en los códigos tan pequeños no es importante, porque
Tenemos un archivo de texto que lo abrimos, hacemos cualquier tontería con él y ya está. Pero en los códigos grandes en los que podemos abrir muchos archivos de texto, es importante que cuando ya hemos trabajado con él, ya hemos extraído su información, como aquí lo metemos en una lista y ya está, hagamos file.close. ¿Por qué? Porque si no, de alguna forma tendremos ese archivo abierto que puede ralentizar el programa. En este caso no vamos a notar ninguna diferencia porque ya os digo, es muy pequeño. Pero es importante que lo tengáis en mente para que cuando hagáis programas muy grandes os acostumbréis a cerrar los archivos de texto para no tener ahí una cosa abierta. Obviamente cuando el programa se cierra, el archivo también se cierra con él. Pero de todas formas, si no lo vais a usar, pues cerráis el archivo de texto. Vale, sabemos cómo leer los archivos de texto. Pero he dicho antes que también podemos escribir en ellos. Entonces, vamos a aprender un método que es el método W, de escribir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si hacemos esto, tenemos la gran suerte que en Python, bueno, en este caso este archivo ya está creado, así que le voy a poner otro nombre, text2, ¿vale? ¿Ves que aquí text2 no está creado? Entonces, en Python tenemos la suerte que si queremos crear un archivo de texto, simplemente tenemos que indicarle lo mismo, que lo abrimos, aunque no estamos abriendo porque no existe, pero el archivo de alguna forma ya está creado y aquí puedo hacer file.write y aquí puedo poner el texto que quiero escribir, por ejemplo, hola, Python. Entonces, yo tengo esto, lo ejecuto y si voy aquí, ahora tengo un archivo que es text2 y que tiene esto que hemos escrito aquí. Entonces, si yo ahora quiero escribir más cosas, pues voy a hacer esto. Hola Python 2. Ejecuto esto, voy aquí y como veis lo tenemos seguido. Y estaréis pensando, ¿pero por qué? Si aquí lo he puesto separado. Sí, pero no olvidemos que estamos escribiendo en archivos de texto donde el /n se tiene en cuenta. Por tanto, podemos hacer dos cosas. Esto, que nos lo va a dejar así, que es como realmente lo queremos, o simplemente esto, que va a hacer exactamente lo mismo, pero nos ocupa una línea menos. Así que el /n, pues para hacer el salto de línea, o el /t para tabular. Y de esta manera es la que tendremos para escribir en archivos de texto. Pero estaréis pensando, vale, si yo un archivo de texto como text2 ya lo tengo creado, y ya hay contenido en él, ¿qué pasa si ahora hago file es igual a open para usar otro método que es exactamente lo mismo? Y le digo file, ¿cómo se llama? text2.txt y lo abro para escribir en él. Entonces, ¿qué pasa si ahora hago esto? ¿Se me va a añadir aquí? No. Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que el archivo de texto se sobreescribe, es decir, encuentra que ya existe text2, elimina lo que hay en él y escribe de nuevo. Y estaréis pensando, vale, pero ¿y si yo simplemente quiero modificar un archivo? Pues realmente podríais hacer una cosa que es coger, leer ese archivo, guardártelo en tu ordenador, luego escribir lo que quieres añadir y lo que había antes. Pero como Python ya está preparado para estas cosas, podemos coger y usar otra funcionalidad que es la de añadir al archivo de texto. Entonces vamos a coger y a este archivo le vamos a añadir cualquier cosa. Entonces haremos with open text.txt. A es el método para añadir. As file.escribir y aquí pondremos pues nuevo texto. Ejecutamos. Vamos al archivo de texto y como veis lo tenemos aquí. Está puesto al lado porque como ya sabéis no hemos puesto el /n, pero bueno, que si queremos ponerlo bonito pues es simplemente hacer esto y poner el /n. Y ahora como hemos hecho append, es decir, la A de append de añadir, vais a ver que se nos ha añadido anteriormente, no lo hemos eliminado y lo hemos vuelto a añadir correctamente. Entonces ahora voy a hacer un pequeño programa que lo que haga es leer el archivo text.2 en el que voy a añadir más texto, así aleatorio, que coja, lea este archivo y añada el contenido de text2 al archivo de texto. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Para empezar tenemos que leer archivo text2 segurísimo. Así que haremos with open text2.txt. Para leerlo simplemente queremos leer as file. Cogeremos todo esto y lo guardaremos en algún sitio, pues en una lista. Haremos file. Pues text2 es igual a file.readlines. Por tanto, text.2 es exactamente lo que queremos poner en nuestro archivo de texto, sin eliminar barras n, ni espacios en blanco, ni nada. Exactamente igual, porque queremos traspasarlo de uno al otro. Ahora, teniendo esto aquí ya, no nos olvidemos de cerrar el archivo. Y teniendo esto, vamos a hacer with open text.txt con el método añadir as file. Le haremos for i in text2, es decir, para cada una de las cosas que teníamos en el texto 2. ¿Qué haremos con esa cosa? Pues escribir en este archivo lo que había en el anterior. Ejecutamos, nos vamos al anterior archivo y como veis tenemos lo que teníamos en este archivo añadido en este. O sea que básicamente hemos cogido este contenido y lo hemos pasado a este. Y como veis, pues de esta manera podemos coger dos archivos, compararlos entre ellos, añadir lo que no está en uno en el otro, y podemos, de la misma manera que guardar archivos, luego leerlos y meterlos nosotros hasta el programa y que valga esto una variable, porque entonces podemos guardarlo en una lista y hacer que esta variable valga pues la posición 0 de la lista y muchísimas cosas con ellos. Más adelante os llevaré un tutorial en el que os enseñaré cómo generamos un juego muy sencillo y pues guardamos la información del juego en el escritorio o en cualquier sitio y luego la volvemos a rescatar de ese sitio para poder continuar jugando. Así que eso sería todo. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya interesado y nos vemos próximamente. Adiós.